Amigas y amigos de Entre Tejas TV, bienvenidos, qué gusto que estén con nosotros. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de platicar con un artista visual de orígenes chiapanecos. Ya nos contará él en qué consiste esta tradición legendaria en su familia. Él es Edgardo Kerlegan. Desde joven, él hace una semblanza de sí mismo y nos dice: desde joven dibujaba los rostros que plasmaban los artistas de la luz en las ediciones de Viaje y Cultura. En la Escuela Nacional de Artes Plásticas de 1985 a 1995, pasé con mis compañeros y maestros discurriendo sobre la composición y simbología de la imagen. Mis primeras grandes influencias fueron el impresionismo, el expresionismo y el muralismo mexicano. En Athos, Grecia, el primer año del siglo XXI, de un grupo de monjes agiógrafos conocí el camino a la libertad, a través de la contemplación y la meditación activa, generadoras de producción plástica. En San Miguel de Allende, desde 4321. En San Miguel de Allende, desde 2006, mi actividad docente y productiva gira en torno al dibujo y la pintura. Mis fuentes de inspiración han sido Rembrandt, Doré, Rubens, Corsas, Toledo, Bach, Orhan Pamuk, Jean-Luc Sieff, Tarkovsky, Ferzan Özpetek, Fernando Pessoa, Cioran, Confucio y Platón. Pues qué mezcla de influencias, más las que no quisiste comentarnos seguramente, Edgardo. ¿Cómo está? Gusto tenerte en el programa. Luis Armando, el gusto es todo mío y saber que me estoy acercando profesionalmente a mi tierra, me da doble gusto. Muchísimas gracias. Es un verdadero honor estar aquí contigo y con tu audiencia. No, hombre, el honor es nuestro. Quiero comentarles que Edgardo aceptó estar con nosotros en Entre Tejas TV porque le di dos argumentos de los cuales no pudo, con los cuales no pudo resistirse a estar con nosotros. Primero, bueno, Chiapas. Sus orígenes chiapanecos fueron fundamentales para esta entrevista. Y lo que yo le pedí fueron esas dos cosas que les comento. Él es creador plástico, tiene una propuesta estética que a mí me parece sumamente interesante, me gusta, en primera instancia. En segunda, le pedí que habláramos un poquito del mercado del arte en San Miguel de Allende, porque es un lugar privilegiado en el estado de Guanajuato, a donde llegan muchos turistas extranjeros que saben que van a encontrar en San Miguel de Allende, tal como ocurre en la capital oaxaqueña, pues mucho material de creadores artísticos, visuales mexicanos. Y yo pensé de inmediato en las tentativas que se han hecho en Chiapas para ello, para impulsar el trabajo de nuestros artistas visuales locales, chiapanecos, chiapanecas, y procurar la creación de un mercado del arte. Entonces vamos a desembocar en un momento dado en ese tema para que nos enriquezca y nos dé algunas pautas que podrían servirnos para seguir adelante en esta iniciativa. Pues bueno, ¿qué te parece si empezamos un poquito con justificar por qué está Edgardo en un programa de televisión cultural que tiene que ver con Chiapas principalmente y que estás tú de invitado? Tus orígenes, cuéntanos, Edgardo, por favor. Pues mira, mi familia es del estado de Chiapas de muchas generaciones. Hay un héroe familiar, el general Joaquín Ceferino Kerlegan, que peleó la batalla del 5 de mayo para expulsar a los franceses de nuestro país, hecho que le valió que años después lo destacaran en el sur y años después fuera gobernador interino de Tabasco y después de Campeche, donde dictó algunas leyes a favor de los trabajadores más desprotegidos. Y bueno, siempre
ha sido como el personaje de la familia, ¿no? Y es muy importante porque pues al irse él hacia el sur, se casó allá y pues ya se quedó nuestra familia en el sur de nuestro hermoso país. Para ser completamente honesto, nací en la Ciudad de México, pero fui registrado en nuestro estado por gusto de la familia y la verdad es que siempre ha sido un motivo de orgullo. Siempre pasaron los veranos, las navidades, era con los abuelos, los primos. Para mí pensar en nuestro estado era pensar en alegría, ¿no? Los mejores momentos de mi vida, sobre todo de niño. Y bueno, yo creo que en nuestras raíces está mi amor por las artes plásticas, ¿no? No solo en nuestro estado, sino en todo nuestro inmenso y pluricultural país. Siempre ha habido una disposición hacia el arte. México siempre ha tenido exponentes de todos los momentos en la historia del arte, siempre ha tenido gente representándonos, ¿no? Por no hablar de los grandes como Diego Rivera, Siqueiros. Siqueiros, de hecho, era un hombre pluricultural, era un general y era también pintor, como todos saben, pero poca gente sabe que también era químico. Y es uno de los primeros artistas que utilizaba el acrílico como medio de expresión. Y él escribió solamente un libro de arte que se llama Cómo pintar un mural, su discurso sobre la poliangularidad, que es interesantísimo, y lo hizo justamente aquí, en San Miguel de Allende, cuando estaba pintando los murales en el Instituto Allende. En fin, Oye, déjame hacer el paréntesis que se te está pasando, el hecho de que eres hijo de mujer tuxtleca, tu mamá es tuxtleca y tu papá de Salto del Agua, Salto de Agua, y ya cerramos ese paréntesis. Oye, muy sí. bien. Este, eh, ahorita que estabas hablando de Siqueiros, justamente, yo estaba pensando también en la gran tradición plástica prehispánica, pues el caso de los murales de Bonampak y la gran tradición muralística maya, ¿no? Que después a mí me sorprendió en una ocasión en que conocí hace muchos años Cacaxtla, encontrarme que la influencia del mural, de la muralística maya estuvo en Cacaxtla, que no al revés, ¿no? Esos referentes históricos que de pronto no tomamos en consideración y que son fundamentales conocerlos. Entonces, ya que mencionabas a Tabasco, estaba pensando también que te ocurre lo de tinta y pintura y colores por tus venas corren, como hablaba Pellicer del trópico. Dime algo, Edgardo, háblanos un poquito del ambiente en San Miguel de Allende, cómo ocurre, cómo transcurre. Tengo entendido que tú tienes una galería donde expones tu obra y das también oportunidad a otros artistas plásticos, ¿no? Claro, mira, siempre me gusta un poquito aclarar, no estoy seguro que es una galería, porque la galería tiene otra visión, sobre todo en el plano de lo económico. Me gusta más pensar que es un estudio, que es mi estudio, y claro, ahí trabajo y también ahí expongo mi trabajo. San Miguel de Allende, en el Instituto Allende, justamente, donde Siqueiros escribió su libro, se dio un fenómeno muy interesante, de que podría hablarles toda la mañana cómo se generó el instituto, porque hay muchas historias que involucran a calles, involucran a los Estados Unidos, etc. Pero se abrió un programa en el que los veteranos de guerra norteamericanos podían venir a San Miguel a estudiar diferentes cosas, arte principalmente. Y por razones obvias, sin querer menospreciar nada ni a nadie,
pues cualquiera que vive en Estados Unidos y viene a nuestro país, pues se enamora. Y eso les pasaba a estos artistas que venían a pasar un tiempo y decían, pues aquí hay un clima mejor, un ambiente más relajado, y se empezaron a quedar, a vivir en esta ciudad y a construir una escena artística interesante. Hay un personaje que no mucha gente conoce, un sacerdote franciscano que primero era un cantante de ópera, José Mojica, y se hizo famosísimo en los Estados Unidos, hacía películas allá, y vino aquí a pasar un tiempo y se enamoró de nuestra ciudad, se quedó aquí. Otra historia por la que podemos hablar horas. El asunto está en que se convirtió al franciscanismo y dedicó su fortuna, su tiempo, su energía a construir un asilo para niños, que ahí está, y su casa y la iglesia que él construyó, las pinté, fíjate. Hace 5 años me comisionaron para pintar un muro en este espacio y sin pedir permiso, el muro empezó por un lado y acabé metiéndome hasta la cocina. Me hice muy amigo de las monjas y ha sido un proyecto bellísimo del que también podemos hablar a largo. En fin, toda esta gente que vivía aquí empezaron a construir una escena plástica y empezaron a atraer, a generar otras personas, sobre todo en los Estados Unidos, y venían y compraban arte de muy buena calidad, más barato que lo que podían conseguir en Nueva York, en Los Ángeles, en otros lugares, y eso fue generando más artistas, más galerías, y pues luego empezaron los artistas mexicanos, pues también a decir, bueno, pues yo quiero. Pero fíjate que pasó una cosa muy interesante, porque muchos de los estudiantes mexicanos de nuestro Instituto Allende, que acabamos de cumplir 70 años el año pasado, justo como estaban en un ambiente de extranjeros, se les facilitó muchísimo poder ir a continuar sus estudios y sus prácticas a ciudades como Nueva York, como Santa Fe, como Los Ángeles. Y claro, muchos de estos después hicieron buen nombre y algunos de ellos regresaron a nuestra ciudad. Hace 17 años, una antigua fábrica de mantas, de algodón, quebró por la entrada con los tratados de libre comercio. Las mantas que venían de fuera eran mucho más baratas, la fábrica se fue a la bancarrota y era un lugar muy importante porque tenía un silbato que dictaba las horas de la ciudad y la gente lo oía antes del silbato, después del silbato, porque la mitad de la gente trabajaba en esta fábrica. Y después de haber quebrado, se montaron ahí algunos talleres sencillos, un herrero, un carpintero y una pintora norteamericana. Y ella empezó a invitar amigos, a invitar sus clientes y le decían, oye, ¿y no me rentarán a mí un cachito por aquí? Y el otro quería lo mismo. Y esta fábrica se ha convertido hoy día en uno de los destinos de nuestra ciudad. Hay gente que viene a la fábrica La Aurora, no a San Miguel, porque hay ahí más de 50 galerías y pues sin irme muy lejos, más de 300 productores, ¿no? En un mismo edificio. 3 restaurantes, varios arquitectos, diseñadores de ropa, y este evento, ¿no? Empezó a resonar muchísimo en las élites norteamericanas y empezamos a tener visita de extranjeros que venían exclusivamente a pasar días en San Miguel para comprar
arte, para comprar cerámica para sus casas, productos de madera, comedores, salas, trabajados con maderas finísimas, con un gran nivel de calidad. Entonces los norteamericanos podían, pues, terminar sus casas con la mitad del dinero que lo hacían en sus países, ¿no? Esto, pues, también tuvo un efecto en nuestra universidad, ¿no? Más chicos querían inscribirse a estudiar arte, y estos mismos artistas que ya estaban trabajando, que nos desenvolvemos en la ciudad, pues empezó a darse un fenómeno que a mí me maravilla, y es que estos artistas plásticos que están ahí en el mercado, dan sus clases en el instituto. Muchos de ellos ni siquiera cobran, a veces hasta ponen dinero, porque hoy en día, sobre todo los que tenemos muchos años aquí, ya se lee como nuestra escuela, ¿no? Aunque es una institución privada que estamos bajo la rectoría de la Universidad de Guanajuato, que es una estupenda universidad, es como donde estamos educando a nuestros chicos. Y es maravilloso, ¿sabes? Te puedo mencionar por lo menos a 3 o 4 alumnos que llegaron con nosotros tanto a la fábrica como al instituto, de 15, 16 años, con su libro escribe de dibujo, y hoy en día están exponiendo, están vendiendo, están llevando su obra al extranjero, y están viviendo el sueño, ¿no? Y bueno, como un poco nuestra plática va en este sentido, a mí me gustaría muchísimo aclarar un discurso que es muy complejo, y seguramente si nuestros escuchas, ellos o sus hijos nos están oyendo, esto les va a hacer mucho sentido. Siempre está esta fantasía de que el artista es un genio, es un mago, es una especie de ser especial que nació con unos dones aquí como de Superman, y yo, simple mortal, contador, médico o chofer de taxi, no puedo aspirar a esto, ¿no? Yo no nací con estos dones. Y como maestro de arte, como maestro de dibujo que soy, es un grave error. Es decir, todo el mundo, mientras tenga sus 2 ojitos funcionando y sus manos, y a veces ni las manos, hay pintores sin manos, ¿no? Puede hacerlo de una manera, bonito no es la palabra, porque para mí todo el arte es bonito, ¿no? Puede hacerlo bien, puede hacerlo de una manera significativa, es decir, que haya un discurso. A veces los discursos son muy intelectuales y están acá arriba completamente, a veces los discursos son mucho más emocionales, pasionales, ¿no? Y están en otras energías. A veces los discursos de un pintor son más bien espirituales, que es un lugar entre lo emocional y lo intelectual. Pero sí hay un secretito para que te vaya bien, para que seas feliz, para que seas productivo, y es el hecho de que la producción misma, el hecho de estar dibujando, de estar pintando, de estar pensando, porque pintamos cuando estamos en la calle observando. Pintar es 10 veces ver y 1 vez hacer. Cuando toda mi emoción se pone en un color, en una forma, en un tema, en un lienzo, en un papel, y el mundo se detiene, y soy capaz de iniciar un proceso meditativo, es decir, de olvidarme del mundo y de mi entorno para hacer esto, estamos frente a una pasión, y la recompensa es no la obra, no el objeto. La recompensa es el estar ahí haciéndolo.
Cuando salimos con los amigos a tomar unas copas, al cine, o con la novia a caminar, o con la familia a comer, no esperamos que haya ninguna otra retribución más que ese momento que estamos con esta gente, que estamos pasándola muy bien, estamos siendo plenos, estamos siendo felices, contentos, como lo quieran poner. Y después de eso, yo ya cumplí. Entonces nos queda como resultado un objeto, esta taza, una pintura, un dibujo, una pieza musical, un poema. Y esto, particularmente en las artes visuales, ya se convierte en una mercancía, ¿no? Ya es un objeto con un valor de cambio. Entonces, si lo vemos como una segunda ganancia, yo fui feliz en el proceso de producción y luego me queda un objeto ahí, una tela con un marco que expresa lo que soy, lo que pienso y que es susceptible de que alguien se lo lleve a su casa, ya sea por el hecho de que aquel discurso le dice algo, es un discurso concomitante con sus propias fantasías, sus ideas del mundo, y a veces simple y llanamente aquella pieza es del mismo color que mi sillón, que mi tapete, y me lo quiero llevar a mi casa. Esto ya no tiene ninguna importancia, ya es un extra, es decir, logramos, además de la felicidad que nos dio el haberlo hecho, que meta unos pesos en la bolsa para ir al mercado, para pagar la renta, lo que cada uno tengamos que hacer. Cuando se puede ver a la obra de arte como esto, el mundo es mucho más sencillo. Yo no sé esto que te estoy diciendo en qué momento entró en mi cabeza, pero desde los inicios, cuando era muy joven y venían los amigos, vámonos al cine y después nos vamos a casa de fulanita a una fiesta, ya sabes, ¿no? Lo que hacen los muchachos. Antes que ir por una chamarra, yo iba por mis dibujos y me los llevaba en un portafolito de plástico y mis amigos se reían de mí. ¿Pero cómo, mano? Yo decía, pues uno nunca sabe. A lo largo de los años cambié dibujos por un par de cervezas, por una comida, por el dentista, por las cosas que ni te imaginas. Y creo que fue en este momento cuando entendí justamente, no se trata de ser famoso, ¿no? Muchos chavos están detrás de tener muchos likes en sus redes sociales, porque así es el discurso hoy en día, ¿no? La fama, el ser conocido y reconocido, pues siempre es un lugar muy seductor, sobre todo para la gente joven. Pero ni esta fama asegura el dinero, ni asegura tampoco la felicidad. Por eso mi consejo es, si tú, amigo o amiga, eres productor plástico o simplemente te interesaría explorar en esta área, hazlo. Hazlo con todo el amor del mundo. No lo hagas por hacerlo como alguien, no lo hagas porque está bien o porque está mal, hazlo porque nace en el fondo de tu corazón y es eso justamente lo que te da felicidad. Si se lo regalas a tu novia, si se lo regalas a tus papás, si lo conviertes en unos pesos, pues ya es mera ganancia, ¿no? Regresando a tu pregunta, San Miguel de Allende, hay una cosa que yo amo, ¿sabes? De aquí. Y es que somos una comunidad espectacularmente heterogénea. Es decir, San Miguel de Allende tenía menos de 50,000 habitantes a principios de los 90 y se había duplicado al inicio del siglo.
y se volvió a duplicar en el 2010. Y no he visto números para el 2020, pero sí he visto explotar de casas y colonias nuevas donde antes había ranchos. Yo mismo compré a media hora de San Miguel en un rancho lejos de todo y ya llegan aquí al rancho de junto los condominios, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que el 75% de la población tiene 20 años o menos viviendo aquí. No obstante, se ha generado una idea de comunidad, ¿no? Los sanmiguelenses somos muy heterogéneos, ¿no? Muchísimo canadiense, muchísimo norteamericano, francés, ruso, italiano, y claro, obviamente una mitad mexicana que vienen de Chihuahua, que vienen de Oaxaca, que vienen de Chiapas, que vienen de todos los estados. Entonces, aquí hay un mosaico cultural y al mismo tiempo una cierta forma de entendernos que muy honestamente la gente está contenta cuando le va bien al vecino. Es común que los amigos escriban, fulano ya vendió, a no sé quién ya le dieron una exposición. Los pintores que tenemos más tiempo aquí trabajando, yo al menos, pero muchos de mis colegas, siempre estamos muy abiertos a darle entrada a un joven que no tiene ningún currículum, y a veces no nada más a partir de su trabajo, a veces el trabajo ni es tan bueno, pero uno les ve las ganas y les puedes enseñar, mira, puedes mejorar aquí, allá, haciendo esto, lo otro. Y algo que es muy importante, que es pues, tratar de ser muy profesional, ¿no? Es decir, hay una parte que es absolutamente intuitiva en nuestro quehacer. Pero hay una parte que es muy clara y muy concreta, es decir, tú como cliente vienes y me compras y me dices, yo necesito esta pieza enorme en mi casa en Comitán en 2 días, ¿no? Y yo tengo que tener la capacidad de darte un recibo de honorarios, una factura, de transportar tu obra donde la necesitas, de embalarla muy profesionalmente. Y si no es Comitán, es Nueva York o es Nueva Zelanda, la misma historia. Es el hecho de que hayamos tantos pintores genera una profesionalización. Hay muchísima gente aquí que se dedica a estar alrededor de nosotros. Gente que hace bastidores, que importa tela, que tensa las telas, que trae o fabrica papel de algodón libres de ácidos de mucha calidad, o transporta la obra o asegura la obra, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el artista, exactamente igual que el médico, que depende de muchas otras personas, dependemos de otras personas, y si podemos sumarnos a los demás, hacer sinergia. A lo mejor llega a mi galería alguien y yo soy un productor de rostros. Mi trabajo tiene como punto de partida el rostro humano. Mi hombre universal, ¿no? Mi rostro universal, le digo yo. A veces llegan jóvenes que tienen un discurso abstracto o muy diferente y entonces los llevas con un colega que los puede ayudar más porque está en la misma área que ellos. Y lo mismo pasa con los clientes, ¿no? Oiga, ando buscando quien me haga un abstracto de tal color o tal. Ah, pues sí, ve con fulano, ve con sutano, ¿no? Y esta idea de comunidad creo que es justamente lo que ha hecho que San Miguel despegue para ser ahora un destino artístico. Hace algunos años nos hermanamos con una ciudad con una vocación muy similar a San Miguel, que se llama Santa Fe, Nuevo México. Y ahí también, ¿no? Levantas una piedra y salen corriendo 3 pintores. Entonces,
pues hay mucha gente que vive aquí, se fue a vivir allá un rato, gente de allá que se viene para acá, hay mucho intercambio. Y luego un fenómeno que he notado yo, y aquí no me gustaría dejar de mencionarlo, es justamente nuestro estado. La gente que viene a visitar San Miguel, el extranjero que viene a visitar San Miguel, con mucha frecuencia no conoce mucho más de nuestro país, ¿no? Tal vez han oído, por supuesto, la Ciudad de México, Acapulco, han oído nombres, ¿no? Oaxaca, pero no están muy claros de la geografía de nuestro país. Y en los últimos años, no uno ni dos, varios extranjeros me han preguntado por Chiapas y algunos de ellos se han ido para allá. Uno de mis primos es arqueólogo y se dedica a hacer turismo, a ser guía turista en el estado. Entonces, pues se los mando y lo mandé una vez a unos neoyorquinos sin saber cómo le iba a ir, porque no lo conocía a nivel profesional, solo como familiar. Los neoyorquinos muy pesados lo adoraron y adoraron nuestro estado, regresaron fascinados. Entonces, de esta buena experiencia empecé a mandar gente y ¿qué creen? Varios ya se han ido a vivir allá. ¿Y qué creen? Vacilan, me dicen, no les digas a los otros gringos que existe Chiapas porque se van a dejar venir todos, ¿no? Y eso a mí me despertó más bien el sentimiento opuesto. Oye, bueno, si a esta gente le está ya llamando la atención, ya encuentran, porque además, ¿qué quiere un pintor o simple y llanamente un extranjero en un país nuevo? Olvidémonos de México. Comodidad, seguridad, buen clima, gente amable, y eso lo tenemos de sobra, ¿no? El gringo tiene un miedo terrible y desgraciadamente no sin razón a que lo asalten, ¿no? Y bueno, pues yo siempre les hago énfasis en que si viven en Nueva York, tienen 20 veces más posibilidades de que los asalten que en Chiapas. No sé si sea cierto o no, pero yo así lo digo. Y un poco así lo creo, ¿no? Las grandes ciudades tienden a ser más peligrosas. En fin, ahora que te conocí, tengo mucha fantasía de regresar, de ir a nuestro estado a pintar y me gustaría muchísimo también dar algunas clases. Tengo más de 30 años como maestro y es algo que me da mucho orgullo porque como la docencia nunca significó mi modus vivendi. Es decir, yo no vivo de dar clases, vivo de vender mis pinturas y dar clases es el lugar, por supuesto, el lugar obvio para generar es mi estudio trabajando, pero el estar en la universidad me permite hablar con los chavos, darles posturas y luego me obliga a revisar mi propio discurso, ¿no? Eso que les dices, lo haces, lo cumples, entonces me mantiene. Y los chavos pues son maravillosos, ¿no? Ellos están en lo que están y algunos no tanto, pero muchos de ellos son duros para sus preguntas, ¿no? Y quieren respuestas. Y es lógico, están empezándose a construir una vida en este mismo camino y pues tienen preguntas muy reales, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Mi papá me está jodiendo con que no voy a poder llevar dinero a la casa por hacer estas cosas y bueno, hay que entenderlo como un discurso que no porque estudiaste leyes o medicina tienes asegurado absolutamente nada, ¿no? Tienes que ser un hombre o una mujer honesto, trabajador,
Si no chambeas, en ningún área del conocimiento te va a ir bien. Y si eres trabajador, si todos los días estás en tu discurso, tarde o temprano, de una manera o de otra manera, vas a encontrar tu respuesta a tus inquietudes, vas a poder encontrar un ingreso que te permita, pues, estar bien, ¿no? Apoyar a tu familia y las cosas que necesitas. Claro. ¿Qué te puedo decir? Hay tantas cosas que te quiero preguntar yo ahora en propósito de alumno. Pues antes de este encuentro, Edgardo, quiero decirte que estaba haciendo un ejercicio de ver por dónde podía ir la conversación, qué preguntas serían pertinentes, cómo enlazar y coordinar y de alguna manera amalgamar la actividad en San Miguel de Allende que pudiera ser un modelo benéfico para alguna de las poblaciones de nuestro estado, en fin. Pero ahora después de que te he escuchado, veo que el universo es mucho más amplio y voy a hacer ciertas acotaciones. Te estaba escuchando y haz de cuenta, en primer lugar te quiero agradecer mucho porque hiciste no solo una radiografía, una orografía, hidrografía, talentografía de San Miguel de Allende y nos explicaste brevemente todo lo que ha sido un proceso de construcción para tener esa atmósfera cultural tan favorable que se ha dado. Y estaba yo pensando en Flaubert con su Salambó, cómo estuvo. Estaba yo pensando en los historiadores, antropólogos, sociólogos que han hablado de Alejandría, que han hablado de Constantinopla. Y al escucharte estaba pensando en eso, porque efectivamente hiciste este gran mosaico de lo que es San Miguel de Allende y me he emocionado mucho. Pero vamos por partes, a ver qué te parece. Muy bien, muy bien. De una industria, o mejor, bueno, de una industria que desapareció y que quedó allí el edificio y todo, la Aurora, y que en este proceso de verdadera reconversión, no al estilo de la madridista de la reconversión industrial, ¿te acuerdas? En el 82, del 82 al 88 en su sexenio, sino de reconversión, realmente de convertir en una industria cultural a la Aurora, ¿no? Ya no de textiles, sino en una industria cultural. Hubo el lugar adecuado. Bueno, la confluencia de la gente que llegó y que ha aportado, por supuesto, a San Miguel de Allende, lo cual nos habla de que no tenemos que ser unas poblaciones, sería tonto pensar en la raza pura y en el nacionalismo estricto y esterilizador, ¿verdad? Sino por el contrario, la amalgama de culturas, de psiques, de propuestas, de experiencias que se deben dar. Estoy pensando en un poblado de Chiapas, ¿cómo tendríamos que concebir esto? Por otro lado, bueno, tuve oportunidad de hacerte llegar un catálogo de artistas visuales chiapanecos de una generación egresada de la Escuela de Artes Visuales, de Artes Plásticas de la UNICACH, que yo me siento muy orgulloso de que exista, pero no ha recibido el impulso suficiente. Ha formado a muy buenos, tú pudiste ver el trabajo de estos chavos, es magnífico, a sus 24, 26, 28 años. Yo decía, a la vista de 10 años atrás, yo decía en ese momento, tenemos unos monstruos ahí, bueno, tú podrás haber visto y juzgado, y no han dado el salto enorme que pudiera haber. Yo he visto su obra y creo que se ha consolidado, pero no han entrado a los circuitos comerciales para que también permitan una difusión y que a ellos les signifique también un estímulo, además del que tú has hablado del creador, del trabajo creador, pues que los enriquezca también en muchos otros sentidos, en horizonte sobre todo, ¿no? En visión. Entonces ha hecho falta también por parte de la sociedad civil, ya no solo el gobierno, pero también el impulso de las políticas públicas para poder hacer este tipo de propuestas en diferentes municipios. No hay interés por la cultura en el caso de las políticas públicas. Yo estaba pensando, mencionaste a Diego Rivera, no mencionaste a Ángel Zárraga, que son contemporáneos,
pero a mí me llamaba mucho la atención en mis lecturas de adolescente de enterarme que Diego Rivera tenía una beca del municipio de Guanajuato, que el presidente municipal le había dado una beca para que pudiera estudiar en la Ciudad de México y luego para que pudiera estudiar en Europa, ¿no? Y lo mismo con Ángel Zárraga en el caso de Durango. Te quiero decir que hace 20 días aproximadamente presentamos aquí un libro de un magnífico ejecutante, maestro de música en la Escuela de Música de la Unicacha. Sí tenemos la infraestructura, pero no se ha detonado como debería ser. Y el autor es Fernando Soria. Mira, en el libro hay una carta que le envía al gobernador en esa época para pedirle ayuda para que pudiera ir a estudiar al Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México. Y la respuesta fue, no, no hay recursos, no se puede. Imagínate lo que significa de presupuesto, o sea, la voluntad política realmente, o la voluntad humana, mejor dicho, para apoyar y respaldar a un artista, a un humanista, a un individuo que va a aportar pensamiento a la sociedad. No lo tenemos. Entonces, una de las preguntas que yo te iba a hacer era, ¿cómo podemos hacerle? Ya no es necesario, ya no nos respondiste. O sea, hay que analizar estas experiencias exitosas y ver cómo podemos organizar las cosas, ¿no? Pero sí me da mucho desaliento ver que no lo hemos sabido hacer. Ni los empresarios, ni la sociedad, nosotros, los promotores culturales, ni los gobernantes, que es terrible. Estamos ahorita trabajando con gente de teatro. Si supieras que de 30 grupos de teatro que hay en Chiapas, detectados, que hacen teatro constantemente, que ya no están esperando ninguna ayuda del gobierno, de las instituciones culturales, porque ya son otra generación, ya se dieron cuenta de que no conocieron cuando había esos apoyos y ahora pues saben que son ineficientes y ya no van a funcionar. Pero de esos 30, te quiero decir que hay uno o dos que han encontrado el secreto para que inviten a un empresario que financie la temporada de la obra, han creado públicos, han tenido éxito, han reembolsado esa inversión al empresario y con ciertas utilidades. Uno o dos entre 30, entre 40. Entonces, sí es un tema muy complicado y ahora el caso de San Miguel de Allende lo tiene fácil porque hay 4 o 5 décadas anteriores de trabajo constante. Es lo que no entendemos, que hay que pensar a futuro, invertir a futuro. Yo ahorita que decías, hiciste comentaste esa frase de que se levanta una piedra y salen 3 artistas plásticos en Guanajuato, ¿no? De Chiapas se dice lo mismo, se levanta una piedra y saltan 3 poetas o escritores, es cierto. Claro. Que saltaran, se levantó una piedra y saltaran 3 poetas, 3 artistas plásticos, 3 músicos, ¿no? Que sería un poco la utopía en la que estaríamos trabajando y es la que tú tienes como maestro de artes plásticas con tus alumnos, por supuesto, es tu contribución a la comunidad, a la sociedad. Y bueno, el otro aspecto que me pareció maravilloso, no hemos sabido trabajar en comunidad. Eso es básico. El afán de bajar del odre donde están subiendo los otros cangrejos para salir, ¿no? De donde están cautivos, del barril, y aquí, ¡cham!, para abajo. Lo que me acabas de decir, eso se me hace inusual, no lo he visto en nuestra comunidad, en verdad tengo que hacer una autocrítica y soy parte de esa comunidad, de decir, si viene el extranjero buscando ciertas características de obra, pues ve a ver a fulano, ve a ver al maestro Disney, ve a ver no sé, a tal pintor, a tal grabador, qué es lo que tiene, lo que tú vas a necesitar. No, pues eso es lo que tengo y esto debes comprar, ¿no? Eso te debes llevar, es lo único que hay. No, hay diversidad, pero esa actitud es fundamental. Y creo que ahí está el secreto en gran medida de lo que ha logrado San Miguel de Allende. Bueno, pues gracias por darnos este panorama que yo creo que lo mismo que a mí, a quienes nos están escuchando, va a permitirles analizar esta situación para mejorar. Pero yo no quiero perder la oportunidad de que hablemos de tu obra. Veo que el catálogo más reciente tuyo
tiene que ver con trabajo acrílico y estoy viendo al fondo una de tus obras. Ya compartiré aquí parte de las imágenes de tu obra con nuestra audiencia, pero cuéntanos un poco, por favor, tu proceso creativo, tu propuesta estética. Hay un texto tuyo que conozco sobre fractales, no sé si quieras que lo analicemos un poquito. Yo creo que no lo necesitamos, mejor cuéntanos, platícanos por qué desembocaste en el acrílico y sobre qué material, sobre qué... Muy bien, mira, el acrílico te lo respondo fácilmente. El acrílico llegó a mi vida muy al principio y cuando tenía que trabajar en mi departamento, el óleo es muy fuerte, ¿no? Para trabajar en lugares Solvente. mal ventilados. Pero por mi forma personal de trabajar, yo soy un admirador del arte antiguo oriental, sobre todo de los chinos. Toda la filosofía que va en su trabajo, que tiene que ver con pensar, observar, pensar, observar, pensar, observar, hacer. Seguir pensando y observando y así. Y entonces el acrílico, que es un medio pictórico que seca muy rápido, me empezó a resultar muy cómodo para dar pinceladas muy certeras de una sola vez. Yo no corrijo, me divierto mucho primero aventando, manchando, y sobre eso ya le voy dando estructura. Y por último, o a veces al principio, siempre mi trabajo está lleno de rostros. Estos rostros son yo mismo, como soy a veces, con labios africanos, con ojos asiáticos, con narices árabes, yo mismo como extranjero, yo mismo como mujer, yo mismo como viejito, como niño. Y me gusta mucho que el espectador de mi obra, sin importar su bagaje cultural, étnico, religioso, político, etcétera, siempre vacilo que yo perdono hasta el equipo de fútbol. Me gusta que la gente llegue y se reconozca en estos personajes que apenas sugiero, ¿no? Tienen dos ojos, nariz, boca, pero nunca tienen peinado, nunca tienen ropa, para quitarlos de cultura, para quitarlos de un lugar, de un tiempo, y en esa medida se puedan convertir en seres más o menos universales. En el 2002, me parece, hice una exposición en la ciudad de Chicago que se llamaba Sin raza, sexo ni color, y había un discurso de somos simple y llanamente seres humanos, ¿no? No somos negros, no somos judíos, no somos mexicanos, ni hombres, ni mujeres, ni nada, ¿no? Y para este tipo de trabajo tan espontáneo, tan de momento, que no es inventado, como te digo, paso mucho tiempo observando y por eso en la semblanza que te mandé aclaraba cómo mis primeros años le copiaba a los maestros de la luz y cuando decía esto no me refería a nada más complicado que a los grandes fotógrafos de los años 80 como Jean-Luc Sif, Bishop, Mapplethorpe y otros que llegaron a ser una calidad de retrato fotográfico que iba más allá de la realidad, ¿no? que cuidaban la luz de una manera que tú le veías a estos personajes hasta el poro más chiquito, ¿no? Una calidad impresionante. Y ellos se convirtieron, al igual que Rembrandt, él pintando y estos en fotografía, lograban una calidad del rostro. Y yo me pasé los primeros años de vida profesional horas y horas y horas haciendo retratos hiperrealistas. Me robaba, nunca tuve empacho en decirlo porque es cierto y es un poco broma, las orejas de un personaje de Mapplethorpe y los ojos de una mujer de Sif y la nariz de un personaje de Bishop. Entonces empezaba a crear mis personajes
para no ser tan obvio, ¿no? Si me robaba un personaje de una pintura de Rembrandt o de un trabajo de Sif, pues bueno, cualquiera con un poquito de cultura lo identificaba. Cuando hacía esto, que lo hacía, tenía el cuidado, la decencia de decir homenaje a, ¿no? Y entonces aclaraba, el personaje original es de tal o cual. Y luego empecé a mezclar y esto resultó como muy divertido, ¿no? Porque tenía que hacer mis ejercicios de luz y a veces me faltaba información, entonces yo mismo tenía que ir al espejo y copiar de mi rostro lo que me faltaba y se convirtió en un espacio muy simpático para trabajar, en una razón, ¿no? Y claro, esto a la par de ofrecerle al pobre inocente que se me presentaba y me preguntaba, ¿a qué te dedicas? Hago retratos, ¿quieres uno? Te pinto a tu esposa, a tus hijos. Entonces, con esta técnica un poco personal de construir rostros, empecé a hacer retratos y bueno, tengo unas historias que nos podríamos estar todo el día, algunas simpáticas, otras medio dramáticas, porque cuando la gente se encarga un retrato, ¿no? Todos tenemos una forma en la que nos ven los demás, pero nosotros no nos vemos igual que los ven los demás. Entonces, ahí siempre hay un discurso muy interesante entre lo que yo veía de las personas y lo que ellos ven de sí mismos. Y esto me permitió irme dando cuenta cómo en realidad había espíritus, no personas, ¿no? Entonces no importaba que este caballero fuera un hombre de 50 y tantos, de pelo cano, o una dama de 20 años muy hermosa, simplemente había algo que podía yo ver un poquito detrás, ¿no? Y que era un poco común a todos. Y ahí fue donde empezó este discurso de crear estos seres universales, que mucha gente se pudiera sentir reconocido en ellos, ¿no? Cualquiera que ha leído un poco de estética sabe que la belleza no es algo que vemos en lo otro, sino en nosotros mismos, ¿no? Aquello es hombre, yo soy hombre. Aquello es bello, pues yo soy bello, ¿no? Y aquello es horrible, entonces yo soy horrible. Entonces, funciona al apropiarme del objeto. Entonces, al darme cuenta, tanto en mi discurso como en mi quehacer, es que nacen estos seres universales. Esa serie de pinturas que te mandé, las terminé en el 2019 y para mí fueron el momento más importante de mi carrera, ¿sabes? Es como sentir, como el joven que se gradúa de la universidad, ¿no? Ya estoy aquí, ya tengo un título y soy un desempleado más. Exactamente igual, en 2019, con 30 y tantos años de trabajo, todos los días, mi estimado Luis Armando. Yo no descanso un solo día y tampoco es un rollo de autoflagelación, ¿no? Mi disciplina es muy sabrosa. Yo me levanto a las 5 de la mañana, por ahí podrán ver mi jardín, donde paso la mitad del día. Cuando, como hoy hay bonito clima, echo para afuera los caballetes y me voy a pintar allá y me transcurre el día sin pensarlo. El trabajar todos los días me llevó a que el 2019 hiciera esta serie de los fractales apostólicos, que tenían como intención hacer 12 apóstoles que fueran muy universales, ¿no? Que hubiera un negro, un asiático, no sé qué. Pero luego decidí que en las 12 pinturas iban a estar los 12 apóstoles, lo cual me daba 144 rostros en donde podía ser más plural, ¿no? Entonces, son apóstoles, sin embargo hay algunas apóstolas, hay 2 o 3 niños, hay muchos viejos, hay un poco de todo, ¿sabes?
Y estos 144 rostros, ya no hay ni una sola inspiración externa. Es decir, decidí encerrarme en mi estudio y directamente ponerme a construir los rostros ahí, con una libertad de hacer uno y que de repente saliera enorme y luego esconder algunos, ¿no? Hay quienes me aseguran, aquí solo hay 11. Le digo, mira, aquí en la parte de arriba de la nariz de uno de los personajes está el último. Se convirtieron los fractales apostólicos en un lugar para echarme un clavado en mis 30 años de pintor y celebrarlos. Y es una colección de la que estoy muy, muy orgulloso. La terminé y ya tenía casa, es decir, un lugar que me ha tratado muy bien, es el Museo Francisco Cosío en la ciudad de San Luis Potosí. Y bueno, ya teníamos apalabrado que se iban a exponer allá, nos llegó la pandemia y pues todo se detuvo, ¿verdad? Y durante el 2020, en la pandemia, me puse a producir esta otra serie que todavía no he fotografiado, que es el siguiente catálogo, que se llaman Mundos Cuadrasféricos, ¿no? Es el mismo discurso, pero lleva incluido la esfera, que ha sido un elemento también muy recurrente en mi trabajo, ¿no? En casi toda mi obra, por ahí te vas a encontrar siempre una esfera, como si fuera un sello, ¿no? De mí mismo, de lo que soy. Y pues ahí es donde nos encontramos en este momento, 2021, poco triste, poco interesante. He estado haciendo algunos retratos de colegas y amigos que se llevó el COVID. Entonces, bueno, un pequeño homenaje, ¿no? No pretendiendo absolutamente nada. Y bueno, me quedé no sé si quieras pensando en el artículo de un crítico de arte y lo va a titular El geómetra fractalista o el fractalista geométrico. Ahí te va a quedar de tarea. Oye, ahorita que nos estabas platicando tu búsqueda a través del rostro para encontrar el rostro universal y todo eso, yo estaba pensando en esos pioneros de la fotografía, con los daguerrotipos justamente, ¿no? Y que hubo quienes se enfrascaron en la idea de fotografiar el alma del ser humano, ¿no? Y creo que en la próxima charla que tengamos, ojalá que nos confieses cuál fue tu hallazgo, porque se me hace que lo tienes ahí muy escondido y te lo estás guardando a través Sí, de... sí hay algo de eso. Oye, Claro, mano, regresar a platicar contigo me encantará y ir a nuestro estado y sí, aquí ponerme te a esperamos, trabajar allá. ya te platiqué, estabas con la idea de la región Tzotzil, Itzeltal, y ya te platiqué de los tojolabales. Sin duda que será una gran experiencia para ti. Aquí tienes tu casa, ya te lo dije, con mucho gusto. Invítanos Gracias. para que vayamos a acompañarte también a la exposición al Museo de San Luis Potosí, que sería sensacional, a ver cuántos de nuestros seguidores se animan también a estar contigo por allá, sobre todo con el deseo que se termine esta pandemia, esta situación de emergencia en que nos encontramos, para dar puertas abiertas al espíritu y al arte de nuevo, porque ya en sus reductos de sus estudios y de sus ámbitos particulares, pues el arte es algo que no se ha detenido, afortunadamente, a diferencia de la economía. Yo creo que el superávit del arte del mundo va a ser enorme después de esto, ¿no? En cuanto a literatura, artes visuales, a música, a creación en general. Y sobre todo, en reconocimiento del espíritu humano que de esto versó esta charla. Pues un gustazo, mano, un gustazo regresar contigo tanto a estos medios electrónicos como físicamente.
Gracias, Edgardo, de nuevo, y aquí está tu casa en Entre Tejas TV. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en esta ocasión. Nos vemos pronto, cuídense mucho, que estén bien.